Vamos a hablar de thrillers y novelas de misterio que este año han tenido éxito según los premios de Goodreads. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y que os apetezca pasar este ratito conmigo haciendo un repaso por todos esos thrillers y novelas de misterio que han sido mejor valorados por todos los usuarios y usuarias de Goodreads. Enseguida vamos a empezar a hablar de todos esos títulos, pero os aviso que no me voy a limitar a hablar solo de esos títulos que conforman la lista, sino que mi intención es hablaros un poquito también de alguno de esos autores y autoras, hablaros de otros libros que tienen súper interesantes, de otros libros de esos autores y autoras que están traducidos al español y de esos libros que conforman la lista que o están traducidos al español o dentro de poco lo van a estar, así que va a haber mucha información y cosas muy interesantes. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si me queréis ayudar podéis dar un like a este vídeo, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos y que en la cajetilla de información están los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y acceder a un montón de contenido exclusivo. Ahora sí, vamos a hablar de libros. Para quien no lo sepa, Goodreads es una aplicación o página web para registrar tus lecturas y para también acceder a los registros y reseñas y puntuaciones de lecturas de otros usuarios. Entre otras cosas podemos encontrar además artículos, tops, recomendaciones y los premios de Goodreads anuales. Estos premios se basan en la votación de los usuarios y usuarias de la plataforma. De aquí sale una lista de 20 libros por categoría ordenados de menos puntuaciones a más puntuaciones, pero que en general son los 20 libros que más votados han sido por todos los lectores y lectoras de la plataforma durante ese año. ¿Cuál es la trampa? Dos. Por un lado, una que se puede inferir de lo que he contado, y es que esto hay que tener en cuenta que no es un concurso de calidad literaria, es un concurso de popularidad, ya que votan sin ningún tipo de restricción todos los usuarios y usuarias. Y la segunda es que es una plataforma extranjera, así que mucha de la información o títulos que aparecen en España no los tenemos todavía, aún no están traducidos y la información que podemos encontrar está en inglés. Aún así la podéis usar en español, encontrar reseñas en español, escribir en español, ningún problema. Pero en cuanto a las novedades y estar informado, pues sí que tenemos que tener un poquito en cuenta eso. Pero como os he dicho al principio, no os preocupéis porque la recopilación de información que yo he hecho y lo que voy a compartir en este vídeo es teniendo esto en cuenta y dando toda la info que puede interesar a todas las lectoras de habla hispana. Aunque si leéis en inglés también vais a poder acceder a esos títulos que os voy a mencionar que no están traducidos, pero que menuda pintaza tienen también. Yo creo que aquí está todo lo necesario para entender de qué vamos a hablar y vamos al meollo de la cuestión, que son los títulos. Estoy súper feliz porque creo que este año hay una listaza increíble de títulos súper interesantes, un montón de títulos, autores y autoras que yo me muero por leer y poder recomendar. Y además tenemos bastantes cositas o ya traducidas o que se van a traducir y estoy muy feliz de poder dar esta información. Cuando de top se trata, muchas veces intento empezar desde el final para dejar al final el número 1 y crear suspense. Mira, en este vídeo no hace falta suspense porque es que todo es interesante. Así que voy a empezar desde el 1. Aquí, lo mejor para el principio, porque me muero de ganas de hablar del 1 además. El título más votado por todas las usuarios y usuarios de la plataforma de Goodreads este año en la categoría Misterio ha sido La camarera de Nita Prose. Y si nunca habéis oído hablar de este título diréis, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Bueno, pues me pasa que yo estoy emocionadísima porque es uno de esos títulos que llevo esperando desde que supe que existía, es uno de esos títulos que me da la vida, es de ese tipo de títulos que a mí me apasiona leer, me apasiona recomendar, me apasiona que existan en España, aunque sean traducidos y bueno, que esté el número 1, estoy encantadísima. Diréis, ¿lo has leído ya? ¿Y es que es tu favorito? No, no lo he leído, pero ya sabéis que yo me emociono con una mosca pasar, así que... Bueno, he dicho La camarera porque como podréis imaginar, sí, lo vamos a tener en español. Wait, es que llevo muy mal los viajes en el tiempo de grabar por adelantado. Ya lo tenéis en español porque se publicó el 13 de febrero. Como podéis imaginar es que yo estoy grabando este vídeo un poquito antes, así que todavía estoy esperándolo, pero el 13 de febrero ya lo hemos tenido aquí. Eso quiere decir que es muy probable que por otras redes como Instagram yo ya os lo haya enseñado porque se va a venir conmigo, así que ya sabéis, si queréis estar al día 100%, tenéis que seguirme en esa red social, en Instagram, que yo allí estoy dando la matraca todos los días. Y además esto es fuerte porque es el primer libro de la autora, o sea, es un libro debut, que lo ha petado, que a todo el mundo le está encantando y que yo creo que aquí también lo va a petar. ¿Que puede morir de hype? No me importa, seré culpable. Echadme a los lobos porque será mi culpa. Pero vamos, que aquí en esta comunidad lo vamos a leer todas. Es mi propuesta. Molly es una joven camarera en un hotel de lujo. Es que aparte os he dicho ya mi fetichismo con los hoteles.
Es tímida y torpe en el trato social. Es también aplicada, comprometida, profesional, una perfeccionista. En su trabajo mulle almohadones y arregla los desastres que ocasionan los huéspedes, barriendo sus secretos. Es solo una camarera y nadie repara en ella, pero un asombroso hallazgo en una de las suites hace que su vida dé un vuelco y la obliga a convertirse en detective para limpiar su propio nombre, a adentrarse en un mundo que va más allá de lo aparente. Me encanta y creo que vamos a encontrar una protagonista que va a merecer la pena y sobre todo una ambientación en hotel, que a mí es que las historias de misterio en hoteles me flipan. Voy a pasar ya al siguiente libro porque aunque me emocione mucho este primero, no tengo nada más que decir porque es que lo vamos a tener ya en las manos y lo siguiente que quiero decir es daros mi opinión sobre él. Pasamos al número 2 en el que hay un título del que yo también os he hablado, os avisé cuando se publicó en español porque sí, lo tenemos ya traducido, es de una autora que gusta bastante a las lectoras de misterio y la verdad es que yo estoy muy contenta de que esté en esta lista. En el número 2 tenemos Un apartamento en París de Lucy Foley, publicado en español por HarperCollins. Primero os voy a recordar la sinopsis, aunque en este canal ya os he hablado de este libro en alguna ocasión, pero bueno, para que sepamos de qué va esto. Bienvenido al número 12 de La Good Samant, un hermoso bloque de apartamentos antiguo lejos de las luces brillantes de la Torre Eiffel y de las bulliciosas orillas del Sena, donde nada pasa desapercibido y todos tienen una historia que descubrir. La portera, el amante despreciado, el periodista fisgón, el estudiante ingenuo, el invitado no deseado. Hubo un asesinato aquí anoche, un misterio se esconde detrás de la puerta del apartamento número 3. Jess necesita un nuevo comienzo, está arruinada y sola y acaba de dejar su trabajo en las circunstancias menos ideales. Su hermanastro Ben no parecía muy emocionado cuando le preguntó si podía quedarse con él durante una breve temporada, pero no le dijo que no, y Jess piensa que las cosas se verán mucho mejor desde París. Solo que cuando llega a un apartamento muy agradable, ¿realmente puede permitírselo Ben? Él no está allí. Cuanto más tiempo permanece desaparecido Ben, más comienza Jess a indagar en la situación de su hermano y más preguntas tiene. Los vecinos de Ben son un grupo ecléctico y no particularmente amigable. Puede que Jess haya venido a París para escapar de su pasado, pero empieza a parecer que es el futuro de Ben el que está en duda. Todos son vecinos, todos sospechan y todos saben algo que no están contando. Me encanta, o sea, es el típico murder mystery en un sitio pequeño, con sospechosos limitados, que no sé si es murder mystery porque en realidad partimos de una desaparición, no estamos muy seguras si hay murder realmente, pero bueno, me entendéis lo que quiero decir, tiene pintaza. Yo a esta autora la llevo queriendo leer tantísimo tiempo y os podéis creer que todavía no he leído nada. Mentira, para cuando vosotras estéis viendo este vídeo, probablemente ya haya leído algo y os vaya a hablar muy pronto de ello. Pero bueno, os digo que en español no tenemos solo este título, que es el último, tenemos ya otros 2 títulos traducidos, por si como yo no habíais leído nada y queréis poneros al día con la autora. Por un lado tenemos La lista de invitados y por otro lado tenemos Muerte en la nieve. La lista de invitados también está publicado en HarperCollins y Muerte en la nieve por Ediciones B. En estos casos ambos tienen el mismo estilo de murder mystery que nos gusta muchísimo, así que si os gusta ese rollo, es una autora a la que al menos darle una oportunidad y probar. Luego tenemos un cuarto título, también traducido al español hace más tiempo, pero que se separa un poquito de este estilo murder mystery y se llama Todo lo perdido y encontrado. También tiene esa faceta de misterio, pero es un misterio distinto, más lento, un misterio más familiar, de secretos del pasado y ese tipo de cosas. Además, este título ya digo que tiene más tiempo, estuvo publicado y está publicado por Maeva, pero ahora no sé si se puede encontrar fácilmente en físico, aunque sí que se puede encontrar en digital y por supuesto en bibliotecas como siempre. Y en este vídeo es que pasamos de titulazo a titulazo a titulazo y vamos con el tercero, que aquí yo me debato. Pero igualmente me emociona hablar de estos libros y me emociona que estos libros sigan entrando en los libros más votados, sigan entrando en los tops de lectura y siga hablándose de ellos. Porque aunque yo no termine de encajar del todo con este autor, sí que pertenece al género del cozy mystery y me parece una maravilla que se mantenga en las nubes y en el top de los tops. ¿De quién estoy hablando? Por supuesto, de Richard Osman. En el número 3 de los más votados tenemos El misterio de la bala perdida, que es el último libro que ha publicado este señor dentro de la colección de El Club de los Jueves. Es el tercero, como digo, el primero era El Club del Crimen de los Jueves y el segundo El Jueves Siguiente. Esa es la traducción que se dio aquí en España y pues como podéis estar viendo, tenemos ya los 3 en español. A este señor se le está traduciendo, se le está trayendo muy rápido, entonces podemos confiar en que vayamos a tener toda la colección, porque va a seguir. O sea, esto se viene colección larga, así que es una de esas colecciones que si queréis estar al día con las sagas, tenéis la oportunidad.
Yo me leí el primero y tengo que reconocer que, aunque no encajé mucho porque creo que me jugaron una mala pasada las expectativas, quiero darle otra oportunidad, ¿vale? Se la daré. También tengo que decir que soy mucho más fan de las ediciones y las portadas en inglés que las que estamos teniendo en español. Lo siento en el alma, pero es que las otras son muy chulas. Por si acaso no sabéis de qué va esto, os cuento un poquito sobre la premisa general de la colección y del primero. Es un grupo de jubilados que se reúnen en una residencia en la que están viviendo para hablar un poco pues de crímenes del pasado y tal. Aunque no se centra mucho en eso, también tengo que deciros, al menos en el primer libro, pero el caso que son gente que le gusta investigar, le gusta la astucia, le gusta estar atentos y también son personas que entre ellos pues tienen bastantes diferencias. Son todos mayores, pero algunos están un poco más activos y mejor, otros no, y el caso es que por supuesto se les presenta un misterio, un crimen allí en la residencia que se van a reunir y a resolver junto con unos policías que aparecen por allí para trabajar y se encuentran con este grupito de ancianos adorables o no tan adorables que les están ayudando o dando problemas, depende de por dónde se mire. Y en el resto de libros pues se van presentando otros casos de misterio donde se van a ver involucrados. Creo que de esta lista estos son los libros que más conoceréis, que menos información os estará aportando, pero bueno, aquí están y también para que reclamen su huequito. Y pasamos ya al número 4, y en el número 4 tenemos otro título que tenemos en español y que yo me muero de ganas de leer. En el número 4 tenemos No salgas de noche, de Stacey Willingham. Y de nuevo, es un título debut. Me encanta que tengan tanto éxito algunas autoras con sus novelas de misterio debut. Os voy a leer un poquito la sinopsis para que veáis qué es lo que me llama la atención de este título. Chloe Davis solo tenía 12 años cuando se encontraron evidencias que culpaban a su propio padre del asesinato de 6 niñas del pueblo. Ya nunca más sería su protector, sino un asesino en serie. Desde ese momento, Chloe ha tenido que afrontar las consecuencias de los actos de aquel monstruo, el acoso y vandalismo de sus vecinos, la destrucción de su familia y su propia adicción a los ansiolíticos. 20 años después, ha logrado iniciar una nueva vida. Es psicóloga en Baton Rouge y está organizando su boda. Todo marcha bien hasta que una adolescente es asesinada. Y luego otra. Alguien está matando chicas del mismo modo que lo hacía su padre, y son chicas que ella conoce. Su pasado le persigue y la historia que creía enterrada parece repetirse. No me digáis que no llama la atención. Para todas esas fans de los thrillers de asesinos en serie, este es vuestro título y pues espero daros una opinión también, porque es que, bueno, voy a dejar de decir esto porque me voy a empezar a repetir como el ajo. Todos estos libros los quiero leer. Todos me emocionan, todos los quiero leer, ¿vale? Así que ya está, no lo digo más. Pasamos al número 5. En el número 5 tenemos el primer título que todavía no está traducido, pero no desesperéis porque os voy a contar muchas cosas interesantes aún así. El título en cuestión es The Book of Cold Cases, de Simone St. James. Simone St. James, yo también he hablado bastante, ¿vale? Así que igual os suena. Igual por el nombre no, pero ahora en cuanto empiece a contaros ya veréis cómo sí. Pero primero os voy a contar un poquito de qué va este título, que yo espero con todo mi corazón que tengamos traducido en algún momento, porque también es muy interesante. Así que, oye, también os digo, lectoras de inglés, pues podéis ficharlo. Yo lo ficho, pero me voy a esperar, porque yo no descarto que se traduzca. Recepcionista de día, bloguera de True Crime de noche. Esta chica que tiene un blog de True Crime y de repente se encuentra con una sospechosa de un caso antiguo muy famoso en el que 2 hombres fueron asesinados. Esta mujer fue la primera sospechosa de ese caso, pero quedó en libertad. Y ahora, muchos años después, esta bloguera se la encuentra y, ¡oh sorpresa!, la sospechosa le concede una entrevista que va a durar varios días, que le va a contar como toda la historia y que va a tener lugar en la supermansión de la señora supuesta asesina. A mí me tiene buenísima pinta y por supuesto que lo querría leer. Pero está solo en inglés de momento. Eso sí, esta autora sí que ha escrito otros títulos súper interesantes todos que os voy a decir por si queréis echar para atrás y leer a la autora con alguno de esos otros títulos. A mí hay uno concretamente que me emociona mucho. Esperad un momentito. De los más antiguos tenemos 2 traducidos al español, 2 títulos de los que yo además ya os he hablado en vídeos pasados. Uno se llama Las hijas perdidas y otro se llama La obsesión de Maddie Clare. Este último, La obsesión de Maddie Clare, además lo tenemos desde hace poquito también en audiolibro, por si queréis ficharlo. Pero lo que a mí más me emociona es un tercer título que todavía no estaba en español, pero que va a estar próximamente.
y es un título que yo tenía unas ganas de leer y yo en su momento creo que, no, hace 2 años ya, o sea, no el año pasado, el anterior. Yo ya os lo dije, yo os dije, este título yo lo voy a leer en algún momento, pero como estaba en inglés, pues he tardado y aleluya, menos mal que he tardado, porque lo vamos a tener en español. Se llama El Motel Sundown. Si vais a los vídeos de los premios de Goodreads de otros años, que os los voy a dejar en la cajetilla, me podréis ver fangirleando de este libro. Pues lo vamos a tener en español, por fin, todavía queda un poquito porque va a salir el 5 de junio. Y os digo que estuvo en otros vídeos de estos premios de Goodreads porque fue uno de los más votados en los premios de Goodreads de 2020. Y os voy a contar un poquito la sinopsis porque ya os digo que va a ser una de las novedades de las que yo más fangirleé en junio. Así que yo os voy avisando con tiempo para que vosotras hagáis vuestros planes. En un motel de carretera ruinoso pasa algo raro, algo que una joven está a punto de descubrir. ¿Será lo mismo que le pasó a su tía hace 35 años? Upstate, Nueva York, 1982. En toda ciudad de dimensiones modestas como Fell, en el estado de Nueva York, existe un motel como este, el Sundown. Hay gente que se aloja en él cuando va de paso, es gente de fuera que se dirige a otro lugar, un lugar mejor. Pero otros son gente de la localidad, gente que acude allí para guardar sus más oscuros secretos. Viv Delaney trabaja en el Sundown como recepcionista de noche, pues necesita dinero para mudarse a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, se da cuenta de que allí está pasando algo extraño. Viv está decidida a averiguarlo, aunque ni se imagina qué. Bueno, ya os he dicho que yo, donde haya un misterio, un hotel, un motel, estoy ahí. Así que en este caso tenemos algo muy distinto porque el primero que os he hablado, el de la camarera, era en un hotel de lujo y este es en un motel horrible de estos de carretera de Estados Unidos. Pero no me digáis que no tiene pintaza, aunque sea solo por la ambientación y ese portadón que a mí me flipa. Bueno, Simon St. James, espérame que allá voy, pero de momento pasamos al número 5 de esta lista, en el que sí que nos vamos a un título que de momento lo tenemos solo en inglés y que no he tenido yo noticias de que esté preparado para ser traducido, pero, yo opino que lo vamos a tener traducido. ¿Por qué? Porque es uno de estos títulos que está aquí y ha tenido tanto éxito porque ha conseguido el sellito de la Reese Witherspoon. Bueno, y además tiene una sinopsis súper interesante, que si esto además se va a convertir en serie o película, yo me la voy a comer. Y me gustaría mucho poder leer el libro. Es este libro de aquí, que en español vendría a ser En el lugar equivocado, en el momento equivocado, de Gillian McAllister. Y, madre mía, qué sinopsis. O sea, de verdad que me apetecería un montón. Esta autora es una autora de thriller que tiene un montón publicado en inglés, ¿vale? O sea, ha escrito bastante, pero en ningún momento se la ha traducido. Yo aún así tengo esperanzas de que este sí lo traduzcan por lo que os digo, porque el sellito ese se está volviendo una cosa muy poderosa. Os cuento un poco de qué va, porque es que ya veréis cómo os va a llamar la atención. Una mujer en su casa pasada ya la medianoche. Está despierta porque es madre y está esperando que su hijo de 17 años llegue a casa. Se asoma por la ventana, inquieta, porque tiene ganas de irse ya de una vez a la cama. Y ve acercarse a su hijo por la calle, pero delante de su hijo viene otro señor que no conoce de nada. De repente, su hijo saca un arma y asesina a ese señor que está caminando por delante de él. Aquí ya dirías, wow, pedazo de sinopsis, pero espera. Esta señora, desesperada, viene a la policía, arresta a su hijo, se cree que su hijo va a ir a la cárcel, es un asesino, oh my god, se va a la cama y se despierta siendo el día anterior. ¿What? El día anterior ella sabe lo que va a pasar, pero todavía no ha pasado y entonces empieza a ubicarse y a intentar saber qué es lo que está pasando y cuál fue el motivo, el móvil de ese crimen para ver si lo puede evitar. Pero es que ese día se va a la cama y se despierta el día anterior del anterior. Así esta mujer va a tener que ir investigando en esta especie de viaje en el tiempo para saber qué desencadenó ese crimen en el que se vio metido su hijo. No sé cómo será luego el libro, pero a mí esto, solo de leer la sinopsis, me ha volado la cabeza, me ha parecido maravilloso. Así que crucemos los dedos, yo creo que sí, lo tendremos, pero no sé cuánto tardará. Número 7. ¡Ay, el número 7! ¡Qué descubrimiento! Tengo yo aquí mucha fe puesto en este descubrimiento de autora. Os digo el título en cuestión, que es Killers of a Certain Age, que es como asesinas de cierta edad. Y la autora es Deanna Raybourn. Bueno, no lo digo, pero ya sabéis que disculparme por todas las pronunciaciones horribles, terribles que hacen sangrar los oídos, pero
es lo que tengo. Y la sinopsis de este título ya me llama un montón, o sea, ojalá, cruzo los dedos porque este título sea traducido, no sé si vendrá o no, yo espero que sí, yo creo que casa con muchas editoriales que podrían traerlo a nuestro país y además casa con lo que ahora mismo está de moda, porque creo que tiene mucho que ver también con los de Richard Osman, con otros títulos que se están trayendo protagonizados por personas de cierta edad, que no todos tienen que ser veinteañeros, pero bueno. En este caso son un grupo de mujeres ya mayores que formaban parte de una organización que se llama El Museo, que es una red de asesinos en serie de élite. Ellas son, tengo aquí los nombres, Billy, Mary Alice, Helen y Natalie, y han trabajado para el museo durante los últimos 40 años, o sea, ya nos podemos imaginar de qué palo van estas señoras. Pero el caso es que como ya son mayores, las quieren jubilar porque creen que todas sus habilidades se han quedado ya pues muy de la vieja escuela. ¿Qué pasa? Que cuando están en el proceso de, oye, mira, te voy a jubilar, yo te pago la jubilación, te mando a no sé dónde, a que vivas la vida, ya tal, de repente se dan cuenta de que están en peligro de muerte, que van a tener que sobrevivir usando todas esas habilidades que no las habían apreciado y que se van a tener que volver en contra de su propia organización. Mira, a mí esto me suena a joya, me suena a delicatessen, me suena a necesitamos leerlo, por favor. La frase de marketing es: las mujeres mayores a menudo se sienten invisibles, pero a veces esa es su mejor arma. ¿Qué pasa? Que yo estaba desesperada diciendo, pero no les voy a poder decir a las chicas que está en español, así que me he puesto a buscar a la autora. ¿Qué maravilla de autora es esta? ¿Y por qué no la conocíamos más? Ha escrito mucho, ¿vale? Es una autora bastante prolífica, pero no todo lo tenemos en español. Pero resulta que sí que tenemos unos cuantos libros en español. Concretamente, unos libros de una saga de misterio victoriano. Fantasía. Sí que tengo que avisar que esta saga es de misterio con romance, según he podido ver en la sinopsis y en las categorizaciones de los libros, pero tiene una pintaza increíble, de verdad. Tenemos todos los libros en español, pero sí es verdad que en físico yo he visto que no se consiguen tan fácilmente. El último sí que se puede conseguir en físico, pero los anteriores yo solo los he encontrado más o menos en digital. Eso sí, no he rebuscado de segunda mano y tal, seguramente de segunda mano algo puedas encontrar. Pero bueno, en digital los tenemos, así que cuidadito que yo me los pienso leer. El primero es Tiempo de Secretos, el segundo es Tiempo de Engaños, el tercero es Tiempo de Pasión, el cuarto Camino oculto a Darjeeling y el quinto, que es el que sí tenemos en físico, es Tiempo de Claroscuro. Este quinto, Tiempo de Claroscuro, está además en Kindle Unlimited. Y para que os hagáis una idea un poco más allá de lo que yo os he dicho, os voy a leer la sinopsis del primero de la saga, que se llamaba Tiempo de Secretos. Que los malvados se avergüencen y que guarden silencio en su tumba. Aquellas siniestras palabras sacadas de un libro de salmos fueron la última amenaza que Sir Edward Grey recibió de su asesino. Antes de poder enseñárselas a Nicholas Brisbane, el investigador privado que había contratado para protegerse, Sir Edward cayó muerto en su casa de Londres, en presencia de su esposa Julia y de varios invitados. Aunque ella estaba convencida de que su marido había muerto a consecuencia de una larga enfermedad, no dudó en pedir ayuda al enigmático Brisbane cuando descubrió el papel en el que figuraban aquellas palabras. Intentando llevar ante la justicia al asesino de Edward, Julia comenzó a seguir unas pistas que revelaron una verdad aún más terrible. Unas pistas que la acercaban a un criminal que esperaba su llegada con impaciencia. Mira, a mí me ha parecido una fantasía. Esta es la sinopsis del primero. Yo he leído alguna sinopsis más porque entre que encontraba el orden de la saga y todo eso, tengo que decir que estos dos personajes que se mencionan, el detective y la mujer, son personajes que van a ser comunes a los distintos libros y son de estos libros que sí que llevan un orden, porque yo ya me he spoileado alguna cosita, porque la vida personal de los personajes pues se desarrolla un poco. Cada caso es diferente en cada uno de ellos, pero os podéis imaginar de qué va la cosa, ya os he dicho que esto era misterio con romance. Entonces, allá vosotras el orden que queráis seguir. Yo, como están en digital, pues me apetece leérmelos por orden porque es que yo creo que va a ser mi mierda y que me los voy a gozar. Pero bueno, oye, si queréis coger solo el último, pues que sepáis esto. Pero los casos tienen súper buena pinta y esos son completamente independientes en cada uno. Esta saga se llama la saga de Julia Grey y tiene, como os he dicho, 5 libros. Pero es que esta autora luego tiene otra saga que esta de verdad qué penita, por favor, editoriales españoles. Tiene otra saga que también es de misterio victoriano, si no me equivoco, que tiene 8 libros y que es la saga de Verónica Speedwell. Y de esta ya, como solo está en inglés, esta no está traducida todavía, no os voy a leer la sinopsis, pero sí que os voy a dejar las portadas porque
¡Qué preciosidad de portadas, por favor! ¡Qué bonitas! Y yo sí que he leído un poco la sinopsis y tiene súper buena pinta. O sea que, a ver si de repente esta autora se pone de moda y empezamos a tener todos estos libros traducidos, porque sería yo extremadamente feliz. Y ya si me mantienen estas portadas, le pongo un piso a alguien. Qué ranciedad, hija mía, un piso. ¿Cómo le vas a poner un piso a alguien? De verdad. Vamos con el número 7 de esta lista. O sea, yo espero que estéis compartiendo mi emoción. Yo a lo mejor estoy sola aquí en el mundo, pero son muy guays todos estos títulos, ¿sí o no? No sé, espero vuestros comentarios para ver si esto es compartido o es que yo estoy alucinando. El número 7, tenemos aquí otro título que no está traducido, pero tenemos a una autora a la que ya conocemos, a la que ya forma parte de nuestra familia, aquí en la comunidad, la queremos, nos guste más o menos, y es que está Ruth Ware, con uno de sus últimos títulos, el último, creo, bueno, no lo sé porque es que está a punto de salir otro, pero bueno, que se llama The It Girl. Como digo, no está traducido. ¿Y lo tendremos traducido? Pues no se sabe, porque a Ruth Ware a veces la traducen y a veces no. Y yo no sé cuál es el criterio, supongo que alguna movida de derechos, no lo sé. Así que no se puede saber, pero yo espero que sí, porque Ruth Ware siempre está bien que la traigan. Este libro va de una chica que encuentra un cuerpo y no pone en duda lo que ve en el momento, y gracias a lo que ella testifica, un hombre va a la cárcel. Yo es que tengo aquí, porque los que no están traducidos, pues he hecho yo aquí una traducción como bien he podido, y esto es lo que os estoy contando. Entonces, el caso que por esta chica que es testigo de un crimen, coge un hombre y va a la cárcel. Pero después, unos años después, no sé por qué, ella empieza a tener dudas de si no habrá mandado a un inocente a la cárcel. Y la movida está en que ella piensa que si resulta que ese hombre era inocente, es probable que el culpable sea alguien a quien conoce y que forma parte del entorno. Un repasito rápido por Ruth Ware, que seguro que todas lo sabemos, pero recuerdo que de Ruth Ware en español tenemos Otra vuelta de llave, súper recomendado, La mujer del camarote 10, a mí me gustó, pero no a todo el mundo le gusta, En un bosque muy oscuro, Juego de mentiras, estos dos no los he leído, los tengo pendientes, y aparece en el libro de relatos de Miss Marple, que ha salido hace poquito en inglés, que mira, os lo voy a enseñar porque lo vamos a tener en español, ya está anunciado, ya os contaré qué fechas y todo eso, pero ya sabemos que lo vamos a tener en español. Esta belleza de aquí, ¿puede ser más bonito? Mirad qué belleza. Sabéis que es un libro que contiene muchos relatos protagonizados por Miss Marple, pero escritos por autoras de misterio modernas, y entre ellas está Ruth Ware. Vamos con el número 9, que es otro título que de momento no tenemos traducido, que es Debut, de la autora Ashley Flowers, y que se llama All Good People Here. Vendría a ser en español Aquí todos somos buenas personas. Os voy a contar un poquito de qué va y nada más, porque de momento no tengo noticias de que se vaya a traducir, aunque yo sospecho que es un título que podría tener posibilidades. Nos encontramos en una ciudad de Indiana a la que nuestra protagonista vuelve después de muchos años. Es su ciudad de origen, ella se ha ido porque es una de estas ciudades como pequeña y un poco claustrofóbica, y ella salió de allí, pero en unos años ha vuelto allí por cosas, por una enfermedad de su familia, ya sabéis estos libros. ¿Y qué pasa? Que cuando ella era pequeña en esa ciudad hubo una desaparición muy sonada de una niña pequeña, en ese momento tenía 6 años, y a ella la marcó mucho y siempre se había quedado además con una sensación muy rara, porque en ese momento ella tenía la misma edad que la niña desaparecida. El caso que cuando vuelve, otra niña desaparece y nuestra protagonista pues va a investigar el caso y va a intentar resolver tanto la desaparición del presente como la desaparición del pasado. Pasamos al número 10, en el que está una autora que creo que va a empezar a ser bastante prolífica y de la que sí que tenemos algunos títulos traducidos, aunque este en concreto todavía no está, pero yo creo que hay posibilidades de que la traduzcan en un futuro. El título que tenemos en el número 10 es Daisy Darker, y la autora es Alice Fenny, que seguro que os suena o incluso la habéis leído. Primero os voy a contar un poquito sobre este libro, Daisy Darker, y ahora os cuento un poco más sobre la autora, por si acaso no caéis en quién es esta mujer. Este título la verdad es que suena súper bien porque es una suerte de retelling 10 negritos, ya sabéis. La familia de Daisy se va a reunir después de muchos años evitándose unos a otros por el cumpleaños número 80 de la abuela de la familia, de la gran matriarca, y se van a reunir en una casa gótica que está en una pequeña isla. O sea, qué fantasía. La familia llega, todos parecen tener secretos, y para esta celebración, por estar en esa pequeña isla, se van a quedar incomunicados durante al menos 8 horas.
Llega la noche, en medio de una gran tormenta, la abuelita es hallada muerta. Esto podría justificarse, pero es que unas horas después es hallado muerto otro miembro de la familia. Y como podéis sospechar por lo que he dicho al principio, esto no se va a quedar aquí y va a empezar a ser una lucha por la supervivencia. A ver, hoy en día, si eres una escritora de misterio, es obligatorio pasar por hacer un 10 negritos. Si no, no puedes estar en el mapa. Así que aquí tenemos el de Alice Fenny, que ya os he dicho que os iba a contar un poquito más porque seguro que os suena por los dos títulos que sí que tenemos en español, que es A veces miento y Sé quién eres. Dos títulos que han tenido bastante éxito, yo creo. De hecho, A veces miento va a tener una próxima serie de televisión que va a estar protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Acá, Buffy. En mi opinión, Daisy Darker se va a traducir. Yo creo que puede ser que sí. Pero quizá tarde un poco porque previamente hay otro título de la autora que sacó, si no me equivoco, el año pasado y todavía no ha sido traducido y yo creo que deberían darse brillo en traerla. Se llamaba Rock, Paper, Scissors, o sea, piedra, papel o tijera, y es eso, no lo han traducido aún. Pero es que en agosto de este año la autora publica su novedad en inglés, de nuevo, que va a ser Good Bad Girl. Es decir, que va a ser una autora prolífica y que yo espero que nos sigan trayendo. Bueno, queridas, yo sabía que esto podía pasar, estaba preparada para ello, ha pasado y me voy a tener a mis intenciones previas, aunque no os las hubiera comentado. Este vídeo se está haciendo largo, así que ahora que estamos por la mitad de la lista lo voy a dividir en dos. Yo creo que es mucho mejor que lo divida en dos que no que empiece a reducir la información, porque la verdad es que toda la información me estaba pareciendo chula, os la quería dar y creo que os va a ser útil y la vais a disfrutar. Así que, ¿qué os parece? ¿Dos vídeos? No me podéis contestar porque esto está pregrabado, así que voy a cortar aquí. Yo espero que os esté gustando y os apetezca ver el siguiente, donde va a haber otros 10 títulos que no creáis que porque no sean los primeros 10 títulos son menos interesantes, porque no. Hay títulos interesantes, hay títulos que creo que van a venir traducidos y qué sinopsis, y hay títulos que ya tenemos traducidos o vamos a tener en breve, así que no os perdáis ese segundo vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, pasar este ratito conmigo, dejadme en comentarios qué os ha parecido, qué títulos ha llamado más, qué títulos se van a vuestra lista de deseos, si habéis leído algo de alguno de estos autores y autoras, si os ha gustado, todo lo que queráis vamos comentando hasta que llegue esa segunda parte donde haya más bombazos como estos. Nos vemos en próximos vídeos, ¡chao!